Esta semana eh, corresponde hablar acerca de la porción de la parashá que se llama Vaikra, también conocido en español como el libro de Levítico. Es un libro muy especial y comienza de la siguiente manera. Voy a leer de la Torá de Emet algunos versículos del principio. Dice así: Hashem llamó a Moshe delante de tienda del encuentro y le habló diciendo: dile a los israelitas, cuando alguien de ustedes ofrezca a Hashem una ofrenda animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. Si su ofrenda fuese un sacrificio olá, vacuno, deberá ofrendar un macho sin defecto. Deberá llevarlo voluntariamente hasta el patio de la tienda del encuentro. Luego que presione con su mano la cabeza de la ofrenda olá, y le será aceptado como expiación por él. Luego que sacrifique el vacuno ante Hashem. Entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, que recojan la sangre en un recipiente y la salpiquen de la sangre alrededor del altar hasta que está en el patio. Entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, que recojan la sangre en un recipiente y salpiquen de la sangre alrededor del altar que está en el patio de la tienda del encuentro. Brevemente, esta lectura, hermano, que comienza inmediatamente con un tema que es muy especial, que tiene que ver con los sacrificios. Los sacrificios, algo que suena tan lejano. La palabra Vaikra, ¿no es cierto?, que significa, ¿no es cierto?, que el Eterno pide a Moshe que se acerque a él, ¿no es cierto? Comienza con un tema que es muy relevante. El libro de Vaikra está justo en medio de la Torá. Hay dos libros antes y dos libros después. Comenzamos con el libro de Bereshit, Shemot, Vaikra. Después vienen Números y el libro de Deuteronomio. Y es un libro que no es de fácil lectura, no es de fácil comprensión. Si para el mundo cristiano la Torá es un tema que está, a juicio de ellos, abolido, que no tiene sentido, este libro está todavía mucho más lejos del aprecio o la comprensión que hay en el mundo religioso. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a estudiar el libro de Vaikra, nos encontramos que es una verdadera joya de la literatura, especialmente en lo que representa el corazón mismo de la Torá. Por eso, no en vano está justo en medio de los libros. El libro de Vaikra nos da una serie de instrucciones respecto a la forma como nosotros debemos acercarnos al Eterno, debemos santificarnos al Eterno en los tiempos que Él señala, ¿no es cierto?, en donde nos bendice además y genera bienestar y salud física y espiritual para el que estudia estos mandamientos y los pone en práctica. El libro de Vaikra, para que nosotros nos pongamos en contexto, en la parashá anterior nos encontramos en medio del desierto con la obra de la construcción del tabernáculo concluida. Es decir, todas las ofrendas de metales como oro, plata, cobre, fueron aplicadas en cada una de la construcción del templo. Pieles, maderas,
el vestuario del sumo sacerdote, que es una obra maravillosa, ni el mejor sastre del mundo podría diseñar un traje tan hermoso, con tantos detalles, como el traje que tenía el sumo sacerdote Aarón en su tiempo. Por lo tanto, están las tribus de Israel, en medio está el tabernáculo, listo y disponible para que comience justamente una parte importante, que es la convivencia permanente del Eterno que mora en medio de su pueblo. Pero evidentemente Él no puede estar en cualquier lugar. El barrio donde se va a vivir el Eterno tiene que reunir ciertas condiciones, como para que los vecinos entiendan que el que vive en medio es el Santo de los Santos, el Todopoderoso. Y comienza acá inmediatamente el libro de Vaikra, hablando de sacrificios, de tomar animales, ¿no es cierto?, y que sean dados, muertos ahí en un altar, ya sea de manera voluntaria u obligatoria. Los sacrificios, hermanos, no comienzan acá con el libro de Vaikra. Tenemos muchos antecedentes en las escrituras previas al libro de Vaikra, donde también hubo sacrificios. Es decir, no es una ordenanza nueva, pero hay una diferencia. Por ejemplo, ¿qué sacrificios tuvimos antes? Bueno, voy al principio de la humanidad, voy al principio de las escrituras, nos encontramos con que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando fueron invitados a abandonar el huerto por su transgresión, la escritura nos enseña que ellos fueron vestidos con pieles de ovejas, con pieles de animales. Es decir, esto como conclusión simple nos damos cuenta que hubo un sacrificio ahí, porque el Eterno, a pesar de que no podía soportar que Adán y Eva estuvieran en su presencia producto de su desobediencia, tampoco los eh, expulsó a su suerte a soportar un clima inhóspito, tal vez. Los vistió dignamente y a pesar de que habían pecado, el Eterno los seguía amando. Por lo tanto, ahí ya tenemos antecedentes claros de que había ofrendas, sacrificios. Hubo uno, ya en esa época. Andando en las escrituras y avanzando un poco más, nos encontramos la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, ¿no es cierto? El que Caín mató a su hermano Abel. Y fue justamente por esto, porque Abel llevaba ofrendas de animales, lo mejor que él podía conseguir, y los ofrendaba al Padre Todopoderoso, porque él entendía que esa era la manera de, comillas, acercarse a Él. Pero Adonai miró con malos ojos la ofrenda de Caín, porque no traía animales, traía frutos de la tierra. Podrían ser los mejores frutos, hortalizas, lo que la tierra producía de mucha calidad. Pero para acercarse al Eterno uno no puede llegar con tomates o cebollas, tiene que llegar con un sacrificio, como lo dice en el mismo libro, vacuno, cordero o algún chivo. Y el Eterno vio con buenos ojos la ofrenda de Abel y no la de Caín, y eso le costó la vida. Avanzando un poco más, después de el diluvio, el patriarca Noah hizo un sacrificio en gratitud al Padre y sacrificó, léalo en la escritura, animales limpios, es decir, los que se podían presentar. También encontramos en los tiempos del padre de la fe, el padre de los fieles, Abraham, de que él también tuvo que hacer un sacrificio, un enorme sacrificio, que fue que le pidieron que llevara a su hijo Isaac hasta el lugar que el Eterno le había indicado y ponerlo ahí, sobre una leña, atado de pies y manos y ser sacrificado. Como el Eterno vio que el padre Abraham no le estaba negando ni siquiera a su hijo, le dijo, detén tu mano y
vieron que había un animal por ahí trabado, una zarzamora por los cuernos, lo tomaron y hubo un sacrificio. Podríamos detallar muchos más, pero con esto es suficiente para explicar de que antes del libro de Vallecas sí había sacrificio. Y uno de los sacrificios más importantes es el cordero de Pesaj que se sacrificó en Egipto. El día 14 de Nisan en la tarde, antes de salir de la esclavitud y escapar a la libertad, hubo un sacrificio en la casa de los israelitas. Uno por familia. O dos familias pequeñas con un cordero y que con la sangre de ese animal había que manchar el dintel de la casa. Porque iba a pasar el ángel destructor, el ángel de la muerte, cobrando la vida a todos los primogénitos de Egipto. Y donde había ese sacrificio, la muerte pasó por arriba y no hubo primogénito muerto. Es decir, no era en la historia de aquella época para los israelitas, no era algo desconocido. Pero ¿qué tienen diferencia? ¿Qué diferencia hay entre aquellos sacrificios que se hacían respecto de esto, que estos sacrificios emanaban de actos voluntarios, entonces todavía no se le pedía a Israel que hiciera sacrificios de manera constante y permanente y que eran parte del ritual? Por lo tanto, estos sacrificios, ciertos voluntarios, obligatorios que han establecido ahora en los tiempos y en las formas que el Adonai permite. En la fiesta santa hay sacrificio, el día de expiación hay sacrificio, en la fiesta de cabaña hay sacrificio y están ordenados por el Eterno. Por lo tanto, ahora hay una instrucción precisa de que una de las maneras de acercarse al Eterno es a través del sacrificio, es decir, el corbán. Un corbán que significa acercarse, esa es la posibilidad de poder estar cerca del Eterno a través de un sacrificio. Tal vez esto suena hoy día en el siglo XXI a oídos de los animalistas como algo realmente no apreciable, porque hoy día los animales se les está dando un carácter, casi se han humanizado tanto que no se les puede tocar a muchos animales. Pero aquí estamos hablando de un estilo de vida y una mente que proviene de lo alto, y que la única manera de poder acercarse al Eterno era con un sacrificio. Eso es esencialmente la introducción de este libro. Una segunda etapa de este libro habla también acerca de la ordenación de los sacerdotes. Recordemos que antes del episodio del becerro de oro, los primogénitos de los hogares eran los sacerdotes. Pero por causa del episodio del becerro de oro, la tribu de los levitas heredó la bendición tremenda de ser la tribu sacerdotal. Y a través de esa tribu fueron ordenados sumos sacerdotes, como fue Aarón el primero, y los levitas sacerdotes para trabajar en las funciones del templo. Por lo tanto, tenemos el Mizkan, ahora sabemos que tenemos que hacer un sacrificio para poder hacer, y ahora tenemos una ordenación sacerdotal que va a desarrollar todos estos eventos ahí en el lugar santo, que permitan que el pueblo se acerque a través de estos sacrificios y estos sacerdotes delante de la presencia de Adonai. Es decir, el sacerdote era ordenado directamente por el Eterno. Y como dijimos al principio, que los israelitas habían trabajado arduamente para crear y construir todos los elementos del templo y los vestuarios del sumo sacerdote, que fueron construidos con una experticia nunca antes vista. Imagínese usted por un momento lo que es capaz de hacer un artesano, joyero, sin la inspiración divina, que hacen joyas realmente impresionantes. Cuánto más hermoso debieron haber sido esos atuendos, esos adornos de oro que adornaban el Mizkan y los vestuarios del sumo sacerdote, que tenía hilos de oro, campanillas de oro y una cantidad enorme de adornos que solamente
un talento dado directamente por el Eterno, puede haberlo logrado. La fórmula para hacer el incienso aromático y todas esas cosas, inspiración divina. Nunca más se han podido conseguir esas fórmulas. Por lo tanto, ahora tenemos ya una casta sacerdotal que permite el desarrollo de toda actividad dentro del Mizcal. Continuando, introduciéndonos en el libro de Vajikra, nos encontramos luego con un episodio que habla acerca de la pureza, la santidad o la impureza, ¿verdad? Entonces, la santidad tiene una directa relación con lo que nosotros, por ejemplo, cómo nos alimentamos. Hay en Levítico 11 un capítulo completo que habla acerca de la alimentación. ¿Cuáles son los animales que los hijos de Israel pueden comer para mantener ese nivel de santidad y pureza? Los animales que se pueden consumir son los mismos que deben ser presentados como ofrenda en el altar de los sacrificios. Vacunos, toros, corderos, chivos, palominos, aves. No hay otro tipo de animal que sea aceptado en el altar de sacrificio, por lo tanto, esos son los únicos alimentos que nosotros debemos incorporar también a este templo físico, que es nuestro cuerpo. Entonces, para entender la ley de los alimentos no tiene que ver mucho con el sabor, la calidad o el nivel nutricional de cada alimento, tiene que ver con la santidad que el Eterno le otorga a ese tipo de alimentos, que son ofrendados en el altar y que son los que nosotros debemos consumir. Nosotros no consumimos cerdo porque sea malo o dañino o barato o caro, no. Es una instrucción directa del Todopoderoso. Si alguien trae ofrenda, que sea de vacuno, de ovejas, de chivo. Y esos son los alimentos que al comer mantenemos un nivel de santidad. También nos habla de la pureza, por ejemplo, de el proceso ritual que tienen que hacer todas las mujeres mayores, ¿no es cierto?, todos los meses someterse a un ritual de purificación, debido a que su metabolismo biológico hace que todos los meses su cuerpo se contamina por un proceso natural, ¿cierto?, que se llama menstruación. Eso no es un pecado, pero sí es una impureza y que la mujer debe ir a un lavado ritual para volverse pura y apta para poder participar de los eventos del templo y para hacer también vida marital sin ninguna restricción. Por lo tanto, en el tiempo se transforma en una bendición para la mujer tener que purificarse todos los meses y volver a presentarse delante del Padre Todopoderoso. También en esa zona de la santidad y la impureza, nos habla de una enfermedad terrible que se llama la lepra, que era una enfermedad que afectaba a la piel. Una enfermedad que era provocada no por la acción de algún insecto, de algún animal o de alguna acción, ¿no es cierto?, urticante de algún vegetal, de alguna planta, no. En la Shonará, la lengua maligna, era el origen en aquellos tiempos de que la gente se enfermara de lepra, incluso podía hasta morir. Una persona leprosa no podía estar en la comunidad, tenía que ser sacada hasta que se le quitara esa lepra. Por lo tanto, era una forma que tenía el Eterno de dejar en evidencia a las personas que hacían mal uso de su vocabulario, hablando mal de las personas. Y aquí no había concesiones con nadie. Recuerden ustedes, hermanos, que la propia hermana de Moshe sufrió de lepra por haber hablado en contra de su hermano y de su esposa. ¿Se da cuenta? Entonces, es muy importante que nosotros nos mantengamos limpios, puros, sin ningún tipo de lepra, refrenando nuestra lepra. No debemos hablar mal de las personas. Aunque usted tenga la razón, que sepa que es verdad. En ninguna parte usted debe hacerse cargo de
llevar comentarios que perjudiquen la honra a las demás personas. En Chile tenemos una palabra que se le dice el pelambre. Hay personas que se juntan exclusivamente a hablar de los demás. Esa práctica es terriblemente dañina para la salud espiritual de las personas y puede ser mortal para el practicante y el estudiante de la Torá, porque ya está escrito ahí, la shonará causa lepra que te puede destruir. Por lo tanto, hermano, la santidad tiene que ver con alimentos, con purificaciones rituales y con refrenar nuestra lengua. Por lo tanto, nos damos cuenta que aquí el libro de Vaikra nos va colocando en un marco moral y ético que nos obliga a sacar lo mejor de nosotros para poder estar en condiciones de poder presentarnos delante del Eterno. Este libro también nos enseña, más adelante ahí en el capítulo 23, respecto de las fiestas santas. Estas son las fiestas santas de Adonai. Así comienza el capítulo. Estas son las fiestas santas de Adonai. 6 días trabajará, el 7º día es santo de Adonai. Ningún trabajo de siervo haréis. Por lo tanto, el Shabbat está en el grupo de las fiestas santas de Adonai. Estas fiestas, que son muy desconocidas para la inmensa mayoría del mundo creyente, cristiano, generalmente se les considera como fiestas de los judíos o de los yahudí, y que, como están en la Torah, ya están absolutamente obsoletas. Pero cuando usted se mete ahí en el capítulo 23 de Vaikra, se encuentra con que dice así: estas son las fiestas santas de Adonai. No son las fiestas de ninguna nación en particular. Las fiestas santas de Adonai le fueron ordenadas a Israel como una forma de adoración, y que esas fiestas santas tienen que hacerse en los tiempos señalados que él señala. El Shabbat es Shabbat. No se puede hacer Shabbat en un día que no sea el Shabbat del 7º día. No voy a hablar en contra de las personas que guardan Shabbat en otra semana, no. Yo hablo del Shabbat semanal. 7 días pasan y ahí viene el Shabbat. Son las fiestas santas de Adonai. Luego, el día 14 de Nisan en la tarde, comienza Pesaj. Bueno, el día 14 de Nisan de todos los años hay un sacrificio pascual y comienza a celebrarse el Pesaj y la semana de los panes ácidos. Es decir, todos los estudiantes, todos los creyentes de Torah deben tener muy claro cuándo corresponde hacer estas fiestas. Hay un calendario diseñado por el Eterno para comenzar a celebrar estas fiestas. Shabbat semanal, fiestas santas anuales, Pesaj, 14 de Nisan. El día 15, primer día de panes ácimos, día santo de Adonai. Es un Shabbat anual, no se trabaja. El 7º día después, día 21, santo de Adonai, no se trabaja. Después tenemos 50 días después de eso, Shavuot, Pentecostés, santo de Adonai. Hay que celebrarlo, de tener nuestras actividades. Posteriormente vienen las fiestas del siguiente semestre. Comenzamos con Yom Teruah, el día de las trompetas, día de aclamación, el día que nadie conoce, el día que nadie sabe, porque hay que ver la luna, la rayita, y hay que ir mirando hasta que aparezca la luna. Puede demorarse un día o dos. Por eso se dice que el día que nadie sabe, el día y la hora de mi venida nadie la sabe, solamente mi Padre que está en los cielos, refiriéndose a este día. El día de aclamación, el día de trompetas. Ese es el primer día del 7º mes. Tampoco es cualquier día. Es el primer día del 7º mes, tal como lo señala el calendario de Adonai. El día 10 de ese mismo mes es el día de Yom Kippur, el día más sagrado del año, el día, ¿no es cierto?, del juicio, donde el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo. Era un evento increíblemente
extraordinario. El sumo sacerdote arriesgaba su vida entrando a ese lugar santísimo, porque si no era digno, ahí mismo caíamos. Por lo tanto, era un riesgo enorme que él tenía que correr en aras de acercar todo el pueblo delante de Adonai. Y finalmente tenemos la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, que tiene una fiesta adicional que se venía a ser el último gran día de la fiesta. Por lo tanto, estas festividades, estas invitaciones, estos moedín, estos tiempos señalados del Eterno están contenidos en este libro tan especial, Vaikra, que nos acerca al Eterno y nos mantiene en santidad y en pureza, con una orden sacerdotal que nos enseña cómo y cuándo hacer las cosas. Es decir, ya el libro me está pareciendo demasiado interesante hasta aquí. Y finalmente, la última parte del libro habla acerca de las bendiciones y las maldiciones. Bendición, si que usted es un hombre íntegro y que está dispuesto no solamente a estudiar la Torá, sino que a vivirla, a practicarla, a comprenderla cada día un poco más, a enseñarla, tal vez no con sus palabras, con sus hechos, con sus actos, guardando el Shabbat, la fiesta santa, cuidándose de lo que come, de lo que habla, cómo se viste, cómo se conduce, cómo adora al Padre. Porque con nuestros actos dicen mucho más que las palabras. Eso es lo que realmente tiene valor. Y especialmente es lo que convence a los hijos respecto a los padres si lo hacen bien o mal. Yo puedo decir muchas cosas bonitas, pero si le preguntan a mis hijos, a lo mejor le van a contar una historia diferente. Sería muy triste que no hubiera consecuencia entre las palabras y los actos que acometemos todos los días. Por lo tanto, hermanos, haciendo un cierre para este pequeño resumen, el libro de Vaikra es tan importante para el conocimiento y el estudio de toda la Torá que los sabios de Israel comienzan a enseñársela a los niños. Esto como primer paso para comenzar a estudiar la Torá. En Israel, los judíos comienzan a enseñarle Torá a los niños más o menos como a los 12 años. Ellos ya van a estudiar por un maestro. No es que comiencen ahí recién a conocer la Torá, porque estos niños que se han criado en hogares donde los padres desde nacimiento le han enseñado Torá, ya llegan con cierta base. Pero cuando se comienza un trabajo sistemático, constante, metódico, de estudiar las escrituras, comienza por este libro, porque habla de la santidad, habla de la pureza, y los niños la traen consigo porque son pequeñas criaturas que todavía su mente no se ha ensuciado ni se ha contaminado, por lo tanto se vuelven expertos en cómo acercarse al Eterno, cómo entender la labor del sacerdote, cómo mantenerse puro y limpio, cómo observar la fiesta santa para mantener en constante el plan divino que tiene el Padre a través de estas fiestas santas y cómo recibir todas esas bendiciones. Bendiciones y maldiciones. Si usted lee el último párrafo del libro de Vaikra, habla acerca de los diezmos. Indefectible diezmarás. Y lo asocia ahí, en el capítulo de las bendiciones y las maldiciones. Entonces no nos podemos autoengañar nosotros y hacerle el quite a ciertos temas. El diezmo es un tema muy delicado y muy sensible para mucha gente. En la Torá tiene validez legal. En el cristianismo se ha hecho mal uso y se ha desprestigiado mucho el concepto del diezmo. Pero en el mundo de la Torá está íntimamente relacionado con la bendición. Una persona puede guardar toda la Torá, pero si no está diezmando, no está bendecido, puede caer en un estado de maldición. Maldición. Por lo tanto,
se adora al Padre con sacrificio, con pureza, con santidad, pero también con nuestros diezmos. Yo desconozco la realidad de cada cual, pero está escrito en la Torá. Algunos defienden la idea de que no es necesario diezmar ahora porque no estamos en Israel, una serie de otras consideraciones. Sin embargo, a pesar de eso, como acto de fe en el Eterno, y que creemos lo que está escrito en la Torá, yo os invitaría a que hagan un esfuerzo, todos, para que participen de esta bendición, para que sean bendecidos. Entonces, todos estos estudios que se hacen con esos niños, la primera entrada hacia el conocimiento de la Torá es a través de todo este conocimiento de la Torá, también conocida como la Torá de los sacerdotes, la Torá de los Kohanim, porque ahí se explica en detalle las funciones que deben cumplir todos y cada uno de los sacerdotes. Tanto los sumos sacerdotes, que son los hijos de Aarón, como los sacerdotes, que no son hijos de Aarón, pero son levitas, y que se turnaban cada cierto tiempo para servir en el templo. En los tiempos de Jesús, el templo era una infraestructura gigantesca, en donde se atendía a muchas personas de diferentes lugares, por lo tanto la demanda de trabajo era muy alta. Acá, por ejemplo, nosotros somos una comunidad pequeña, somos poquitos, y sin embargo igual demanda mucho trabajo para el Moré, estar preparando estudios, servicios, llamando personas, visitándolos de vez en cuando, subiendo las señales por Zoom, por YouTube, contestando correos, haciendo mucho trabajo. Somos poquitos, imagínense ustedes los tiempos del desierto nada más, que se calcula que eran entre 3 y 5 millones de personas que tenían que comenzar a hacer sacrificios voluntarios, obligatorios, atender a toda la demanda de inquietudes y problemas que generaba toda una sociedad tan grande. Era un trabajo arduo para los sacerdotes. No era fácil, y hoy día tampoco lo es. Por lo tanto, nosotros como miembros de esta comunidad, parte del pueblo de Israel, debemos facilitarle la tarea a los que nos enseñan la Torá, a nuestros sacerdotes. Dicho esto, hermanos, en términos muy generales, invitarlos a que lean el libro de Vaikra en profundidad, en detalle, porque van a encontrar muchas cosas que tienen que ver con nosotros hoy día. Porque yo me pregunto, y hablar de sacrificios de animales es como remontarse casi a la prehistoria, son actos un tanto brutales que hoy día no se ven con buenos ojos. Hoy día hablar de sacrificios de animales casi resulta anacrónico. Pero si vamos a la segunda lectura, entonces descubrimos un sentido un poquito más profundo, qué es lo que nos quiere enseñar esto, cómo eso lo traemos al mundo actual hoy día y de qué manera esto lo hacemos algo práctico, vivo y que tenga sentido para nosotros. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, todos estos sacrificios, estas castas sacerdotales, los niveles de pureza, ¿no es cierto?, el servicio, la fiesta santa, ¿qué es lo que nos recuerda? ¿Qué es lo que nos trae a la mente a nosotros? Por ejemplo, partamos por las ofrendas, dos sacrificios. Aquí hay un animal que era sacrificado como una ofrenda voluntaria. Varias veces he escuchado la siguiente pregunta: ¿quién es el responsable de la muerte de Jesús? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿El mismo? ¿Las circunstancias? ¿La historia? Resulta que Jesús dice que nadie me ha quitado la vida, yo la he dado voluntariamente.
para beneficio de todos vosotros. Nadie me quita la vida, yo lo ofrendo voluntariamente. Por lo tanto, en Yeshua encontramos ya el primer sentido de el libro de Vayikra, la ofrenda voluntaria. Él se ofreció voluntariamente para expiar los pecados de Israel y de todo el mundo, todos los que crean en él. Y ese sacrificio que permite, ¿no es cierto?, con el animal antiguo acercarse al Eterno, con este otro sacrificio de Yeshua, ¿no es cierto?, nos permite a nosotros acercarnos también al Padre Todopoderoso, aunque no haya un templo en Jerusalén, aunque no haya casta sacerdotal de Aarón y los levitas, aunque no está el país de Israel funcionando desde el punto de vista religioso, igual nos permite este sacrificio acercarnos al Padre Todopoderoso a través de este sacrificio único. Al igual como en Israel antiguo había una orden sacerdotal de los hijos de Aarón y los levitas, este sumo sacerdote que tenemos nosotros ahora, que no es un sacerdote por descendencia, herencia humana o familiar, es un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, sin genealogía, sin padre, sin madre. No es que es una persona que apareció de cualquier lugar, sino que es otra orden sacerdotal que viene directamente del cielo. Recuerda usted que Abraham ya tuvo contacto con un sacerdote de esa orden. Melquisedec, sacerdote del rey altísimo, rey de Salem. El nombre anterior a Jerusalén. Por lo tanto, aquí tenemos este sumo sacerdote, que es muy superior al sacerdocio arónico levita. Porque el sacerdocio de Aarón tenía que ser sacrificio por sus propios pecados, antes de sacrificar por el pueblo. Pero este sacerdote, el sacerdocio de Yeshua, es un sacerdote que se presenta delante del Padre sin pecados previos. Es superior. Respecto de la pureza, ¿no es cierto?, y la impureza, y los alimentos, y la santidad, y todo eso, Jesús dice: yo soy el pan del cielo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre no morirá eternamente. Cuando estuvo con la mujer samaritana en el pozo bebiendo agua, hemos bebido de este pozo por muchos años. Yo te aseguro que si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Dame de beber de esa agua. Esa agua era la Torá enseñada por el propio Mesías. Cuando nosotros hacemos los ritos de Pesaj, del pan y el vino, estamos invocando su cuerpo y su sangre. En menor grado, todos los chavales santificamos el vino y el pan, que nos recuerda ese pan del cielo que descendió para que nosotros lo podamos consumir, alimentarnos de él, nutrir nuestro cuerpo espiritual y ser robustos y sanos y ser puros. En los tiempos de Yeshua, cuando venía una persona con lepra, él la limpiaba, porque le perdonaba sus pecados y lo purificaba completamente. Cuando había un paralítico, él lo levantaba de ese lugar en que estaba abandonado a su suerte, sufriendo pobreza, tristeza, una vida sin sentido, paralítico ahí. Pero con él no había paralíticos. Cuando llegaban los ciegos, le lavaban los ojos y esos ciegos recobraban la vista. ¿Se fijan? Los muertos resucitaban. Eso es Yeshua. Eso es Él. Donde Él está no hay muerte, no hay ceguera, no hay cojera, no hay nada. Él supera todo eso. Y lo más importante, en esa santidad,
pero habla de las fiestas santas, que son los tiempos señalados. Él representa todas y cada una de las fiestas santas. Pesach, el día 14 de Nisan, fue el día en que fue sacrificado Jesús. Él no murió cualquier día del año, cualquier mes por ahí que a alguien se le ocurrió. Él murió el día en que eran sacrificados los corderos pascuales, el día 14 de Nisan a las 3 de la tarde. Y antes que se pusiera el sol, fue sepultado en la tumba de que le dio José de Arimatea. Al tercer día resucitó de la tumba, el día de Bicurín, que eran elevados las gavillas. Estuvo 40 días más acá con sus discípulos enseñando la Torá y todas las cosas que iban a suceder pronto. 10 días antes de Shavuot, él se fue y le dijo: quédense acá en el templo, en el lugar, en el aposento alto, porque les enviaré el Consolador. Y el día de Shavuot, de Pentecostés, que según la tradición judía se recibió la Torá, acá, en el templo, la comunidad de Yeshua recibió la plenitud del espíritu de santidad en todas esas personas. 120 personas, que era un número muy interesante para la época, para una comunidad judía que tenían un maestro que había sido perseguido y asesinado. No eran 120 solamente los que habían creído en él. Recuerden que hubo 5.000 personas que fueron alimentados con pan y pescado. Hubo muchas familias que se vieron beneficiadas con tantos milagros que él hizo, sanando personas, resucitando muertos. Lázaro lo levantó de una tumba cuando ya ese cuerpo estaba corrompiéndose. Habían cientos de personas que creían en él. Antes de nombrar a los 12 apóstoles, había nombrado a 70 que ya lo había mandado a anunciar que los tiempos señalados de las profecías del Mesías ya estaban cumplidas. 70. Para escoger 70, tiene que haber un universo mucho más grande de personas donde escoger 70, que sean idóneos, capaces, que reúnan requisitos muy exigentes que él le pedía a sus discípulos. Pero ¿qué pasó? Hubo persecuciones, asesinatos, crímenes. Pedro, que se suponía que era uno de los líderes, tuvo que negar al maestro para salvar la vida. Es decir, en esos tiempos era de vida o muerte confesar o no confesar que Jesús era el Mesías. Y a pesar de todas esas circunstancias, 120 personas tuvieron la valentía de estar ese día ahí, en el templo, en el aposento alto, y fueron llenos del poder del Espíritu de santidad y profetizaron y hablaron en todos los idiomas que se conocían en ese tiempo y que llegaban peregrinos de todas partes del mundo a Jerusalén, y todos entendieron lo que ellos decían. Un milagro portentoso. El espíritu de santidad es la fuerza, la energía que tenemos nosotros para buscar el reino de Dios y su justicia, para luchar contra la naturaleza humana que de repente nos quiere dominar. Por eso Saulo de Tarso decía: el bien que quiero hacer, eso no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A través del poder del Espíritu Santidad podemos lograr eso. Y eso se cumplió en una fiesta santa. Estamos hablando de la fiesta santa. Después de la fiesta de Shavuot, como dijimos delante, viene Yom Teruah, el día de las trompetas, o Rosh Hashanah, también conocido. Que es lo que representa. El libro de Apocalipsis dice: y se escuchará la final trompeta. La final trompeta. No es cualquier trompeta, es una trompeta especial. Un shofar especial, que se va a escuchar cuando nuestro Mesías regrese. Por lo tanto, tenemos que estar atentos con nuestros oídos afinaditos para conocer cuándo suena un shofar o cuándo no suena un shofar, cuando es otro instrumento. Cuando yo recién escuché la primera vez shofar, dije yo: qué extraño el ruido ese
como que le falta cierta afinación, como que no es hermoso como escucharlo. Pero hermano, a medida que fui aprendiendo a escucharlo y estudiando la Torá, ya me comenzó a ser más familiar. Después ya lo encontré, me gustaba. Llegó un momento en que quería escuchar el shofar todos los días porque lo encontraba hasta hermoso, el shofar. Y yo todos los sábados partimos el shofar y pongo el shofar ahí que están grabados en YouTube en cualquier lado. Hay que afinar el oído. Esos son los sonidos que tenemos que identificar. El día de Yom Teruah va a regresar el Mesías. 10 días después dice que es el día de Yom Kippur, el gran día del juicio, donde él va a escuchar a todas las naciones. A todas. Ninguna nación se va a escapar. Todas serán sometidas. Y conforme actuaron, conforme serán premiados o castigados. No me alegro por eso. No me alegro por la tristeza o el castigo que puede recibir. Desearía que nadie fuera castigado, pero la profecía dice eso. Y finalmente tenemos la fiesta de Sukkot, que representa un milenio, un tiempo muy largo, en donde el Mesías va a reinar acá en paz, en armonía, y nunca más habrá guerra ni nada de esas cosas. Seremos felices para siempre. Por lo tanto, él representa a todas y está presente en todas y cada una de las fiestas santas. Es decir, el libro de Vaikra, en definitiva, nos enseña a vivir una vida en santidad, en pureza y con un sentido moral y ético altísimo, que no lo va a encontrar en otro lugar usted, acá sí, en la Torá, y especialmente en el libro de Vaikra. Y finalmente encontramos las bendiciones y las maldiciones. El que confiese mi nombre delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es una bendición enorme. Ser capaz de confesar que Yeshua es el Mesías de Israel, el ungido, el enviado, el descendiente del rey David, el cual esperamos. Como conversábamos delante con el hermano David, ya las profecías comienzan a juntarse, rumores de guerra, enfermedades, pestilencia, escasez de alimentos, inflación, caos económico, turbulencia, miedo, terremotos, pero todavía no se entiende. No temáis, manada pequeña, no temáis. Es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Por lo tanto, mantengámonos en calma, en paz, confiemos en la protección y la bendición de nuestro hermano mayor, el príncipe de los pastores, Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, hermano, y para ir concluyendo este breve estudio de introducción del libro de Vaikra, explicando en términos muy generales el contenido que él tiene y lo significativo que es para nosotros, porque cada vez que se habla de un sacrificio, nos recuerda al Mesías. Cada vez que hablan de sacerdocio, nos recuerdan al Mesías. Cada vez que habla de santidad, de pureza, nos habla del Mesías. Y cada vez que hablan de bendiciones, nos hablan de nuestro Mesías, Yeshua. Por lo tanto, hermanos, no lo vean como un libro antiguo, anacrónico, sin sentido. Todo lo contrario, ese libro está lleno de bendiciones que me van a servir a mí para comprender cabalmente cuál es el papel de nuestro Mesías Yeshua. Por eso es que estudiando esta Torá identificamos inmediatamente las características y el estilo y la personalidad que tiene que tener el Mesías Yeshua de Israel. Así que, hermanos, bendiciones para todos, un abrazo, que tengan un bendecido día de Shabbat, disfruten con su familia, con sus esposas, con sus hijos, con sus alimentos, y trabajen y estudien en aras de poder
acercarnos a través de nuestros ministros, de nuestros maestros que nos enseñan Torá, a apreciar la figura y el sacrificio de nuestro Mesías Jesús, que nos permite estar frente al Todopoderoso. Así como el sumo sacerdote tenía que entrar el día de Yom Kippur con la sangre del animal a ungir el lugar santísimo, corriendo el riesgo de perder la vida incluso, Yeshua entró con su propia sangre en el lugar santísimo, en el cielo, para darnos a nosotros liberación y redención. Hermano, eso es lo que encontramos de enseñanza en este libro realmente extraordinario, el libro de Vaikra. Shalom a todos, que el Eterno les guarde, les bendiga, que tengan un bendecido Shabbat. Muchas gracias.